Núcleo Comunicación del Sureste presenta Monitoreo. Seriedad, veracidad, entrevistas, sondeos, un enlace con las autoridades. Monitoreo. ¿Qué tal? Muy buenos días, gracias por acompañarnos en Monitoreo. Yo soy Argelia Llanes y me da mucho gusto recibir en el estudio al artista Memo Plastilina. Muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días, saludos a todas, a todos. Gracias por acompañarnos en Monitoreo, pero creo que una de las cosas más importantes que hay que platicar hoy es ¿quién es Memo Plastilina? Bueno, yo soy autor, ilustrador de libros para la niñez, y el nombre o el apellido de Plastilina es porque todas las ilustraciones que hago para mis libros están hechas completamente artesanal, con plastilina, usando este material que es tan familiar para nosotros, que en algún momento en la escuela lo trabajamos. En algunos textos que podemos encontrar de parte de tu trabajo, de dónde vienes, se menciona en uno que tu mente está llena de creatividad y colores. ¿Cómo es tu primer acercamiento con este material? Si bien es algo que jugamos de pequeños, como bien mencionas, pero ¿cómo es reconectar en la adultez y tomarlo como una herramienta de expresión y de creatividad? Fíjate que yo estudié diseño para la comunicación gráfica en Guadalajara, y al mismo tiempo de que en la universidad yo tenía que trabajar para poder pagar los estudios, los materiales y esto. Y entonces conseguí un trabajo, de esas cosas afortunadas de la vida. Una marca de plastilina estaba buscando gente que promoviera esa marca haciendo talleres. ¿Sí? Entonces contactaron conmigo. Yo creo que yo tenía años sin trabajar con plastilina. Lo había hecho, como dices, de niño, en la escuela, pero nada significativo, pero siempre dibujaba. Y creo que por ahí fue donde me engancharon, porque me dijeron, a ti te gusta mucho dibujar, lo haces muy bien, inténtalo, te va a gustar. Y empecé, y desde ahí no he parado, porque para mí fue asombroso como reconectar con la manera en la que crean los niños, porque los niños crean jugando. Sí. Y yo intentaba enseñarles cómo hacer una figura, y sí, lo lograban, pero siempre me superaban, ¿no? Porque yo les daba la base y ellos terminaban mejorándolo y proponiendo cosas que a mí me sorprendían. Entonces yo digo que los niños fueron como mis segundos maestros en el arte de crear, porque la creación, el gozo y el juego siempre van de la mano. Es un trabajo el que te lleva a reconectar con esta parte del material, de poder trabajar con él, y la creatividad, la imaginación es muy importante al momento de decidir encarrilarse con la disciplina artística que es expresiva, que te permite mostrar emociones, situaciones también. ¿Cómo ha sido el proceso de trabajar la plastilina como también una forma personal, decirlo, que te permita a ti expresarte? Bueno, en todos estos años, yo sigo haciendo talleres hasta la fecha para niñas y niños, e incluso para adultos y personas de la tercera edad, porque todo el mundo creo que tenemos el derecho de seguir jugando y creando. Entonces, en estos años de trabajar con ellos, yo empecé a descubrir como todas las cualidades de la plastilina como un material gráfico también, donde tenemos colores, pero tenemos texturas, donde tenemos volúmenes. Entonces, combinándolos todos ellos, componiéndolos todos ellos, pues logramos tener gráficas, visuales muy potentes. Y es ahí donde decidí integrarlo a los libros para la niñez, porque si es un material que para los niños es tan familiar, que les causa tanta alegría, que les provoca tanto gozo, ¿por qué no unir, ¿no? los libros y la plastilina? Y bueno, me arriesgué a hacerlo, siempre llevando como la bandera pues del gozo, ¿no? y de la diversión.
Y al principio, en la misma como editorial, se veía un poco raro, así como libros con plastilina. Y incluso hubo editoriales que me dijeron, nosotros no publicamos plastilina, ¿no? Es raro. O sea, ve a editoriales que sean más alternativas, más propositivas, porque... ajá. Se Entonces consideraba algo nuevo. exacto. Entonces fue como ir buscando y abriendo camino hasta que fui dando con las editoriales que fueron como que conectamos, que dijeron, va, ¿por qué no? Y bueno, ha sido para mí también como un motivo como de seguir explorando, porque yo creo que no me ha acabado todavía las posibilidades de la plastilina. Sigue teniendo muchas. Ahora tengo en pie un par de proyectos que ya estoy elaborando en mi mente y en la que quiero utilizar la plastilina de una manera como no lo había hecho antes, ¿no? Y son cosas que van surgiendo a veces en los talleres. Okay. A veces un accidente aparente te hace como descubrir una cosa nueva que no habías hecho con la plastilina. Por ejemplo, una vez se había acabado la plastilina, estaba solo la plastilina usada, esta que queda como gris, café, sí, pero había pinturas y había pinceles. Entonces me puse a modelar con los niños y al final la pintamos. Y descubrí que era una manera en la que yo no la había usado. Y después hice ilustraciones para un libro pintando la plastilina con acrílicos y pues le da otra intención completamente distinta. Sabemos que parte importante de tu carrera dentro del arte, dentro de la plastilina, ha sido el personaje que nace de él, que es Evasaurio, que es una niña con cola de dinosaurio. Para que nos platiques quién es Evasaurio, cómo ha sido desarrollar este personaje y también la oportunidad de llevarla a un libro. Híjole, Evasaurio surgió también de la idea, la chispa del personaje, surgió en un taller de plastilina con niños en la Feria del Libro de Guadalajara. Yo estaba haciendo un taller sobre monstruos y además de hacer su monstruo con plastilina a los niños, teníamos como un modelo de armar grande en donde podías ponerle al monstruo, en donde va un ojo le puedes poner la mano, donde va la boca le puedes poner la cola, no sé, cómo hacerlo más monstruoso todavía. Sí. A los niños les encantaba jugar con él. Pero yo descubrí a varios que en la cola, que era una cola tipo dinosaurio, en lugar de ponérsela al monstruo, cuando de repente veían que nadie lo estaba viendo, se la ponían ellos mismos, y al momento de ellos ponerse la cola, hasta su fisicalidad cambiaba mucho. Adquirían el personaje. Exacto. Entonces, esto sucedió con una niña pequeña, como de 5 años, muy tímida, que casi no hablaba, pero a la hora que ella se puso la cola de dinosaurio, se convirtió en un dinosaurio. Y ese fue el clic de qué pasaría si una persona naciera con una cola de dinosaurio, como esta combinación entre el monstruo, la bestia y lo humano, ¿no? Y ahí fue donde empecé a crear la historia, y ha tenido muy buen recibimiento con los niños, ha hecho mucho clic con las infancias porque pues ellos les parece divertido, pero de fondo también como el mensaje de pues todos somos raros o todos tenemos como nuestras rarezas, sí, que en lugar de querer ocultarlas, como sucede en el libro, como Eva en algún momento quiere meter su cola dentro de la mochila y pensar o hacer el ensayo de qué pasaría si yo no tuviera cola, si fuera una persona como todas, entre comillas. Pero al final descubrir que eso que te hace diferente es lo que te hace especial también. ¿Cómo es y qué sentiste la primera vez que te dijeron, va con el proyecto, va con llevarlo a un libro, con presentarlo a las infancias? Y creo que también tener la confianza de un papá, de ver un titular, a lo mejor también una portada diferente a lo que estuviéramos acostumbrados a ver en lo que son editoriales para niños, porque estamos acostumbrados a ver gráficos, pero que es un dibujo. Sí. No
no el ver una textura en una portada, Sí. que es muy diferente a ver algo en 1D o 2D, que es prácticamente un 3D lo que estamos viendo Sí. en una portada. ¿Cómo fue esta primera parte de que te digan sí? Y ver la aceptación en padres de familia, en ver a un niño o a una niña con tu libro en manos. No, es maravilloso, es como, a veces, cuando estos procesos creativos los haces muy en soledad, en tu casa, imaginando, pensando, creando, pero yo pienso que ese círculo no se completa hasta que está justo en las manos de un niño. Y cuando ves que disfrutan, que gozan, que se imaginan, que lo adoptan, que lo hacen suyo, que hacen como sus propias versiones de Basaurio, o que en plastilina ellos se hacen a ellos mismos con cola de dinosaurio, con cuernos de dinosaurio. Bueno, pues que es maravilloso. Ahí se cierra el círculo de la creación cuando uno lo puede entregar, y no te lo quedas para ti, sino que lo puedes entregar y se pueden apropiar, y se pueden apropiar de él. Pues es indescriptible la sensación, es mucha alegría, y la verdad es que te da como un impulso creativo para seguir buscando y seguir contando este tipo de historias. ¿Has tenido la oportunidad de platicar con algún papá o con algún niño sobre cómo vieron el libro, cómo fue recibido, si era algo que habían visto antes o no esperaban ver? ¿Cómo has tenido este tipo de encuentros? Justo el día de antier, martes, allí en La Rosera, que fue la presentación del libro de Basaurio, y fueron varias familias. Al final un papá, justo pidió la voz, y él mencionaba así que él cuando era niño se sentía así. Y lo dijo casi con estas palabras. Yo cuando era niño me sentía como Eva. Y el que logres poner, el que hayas logrado ponerle palabras e imágenes, a mí me hace sentir muy, muy bien, muy feliz, porque ahora le voy a poder decir a mi hijo cómo me sentía yo y cómo me gustaría que él se sintiera después. Entonces fue muy bonito, y me ha tocado también, cuando este libro está dirigido como para niñas y niños como a finales de preescolar, principios de primaria, cuando están empezando a leer. Pero creo que el tema es universal, y a veces que lo he trabajado con niñas y niños cuarto, quinto de primaria, algunos de ellos también me llegan a decir, ya que logran como profundizar más en el tema, dicen, yo soy como Evasaurio, porque yo me he sentido así, me he sentido como señalada por ser diferente, por pensar diferente, porque me gustan las cosas distintas. Entonces, como darles esa validación. Y yo creo, la verdad, honestamente, creo que la mayoría de las personas tenemos un momento en nuestra vida que sentimos que lo que somos quizá no está tan bien, porque a lo mejor no tenemos no somos como La gente esperaría. la gente que esperaría que fuéramos, ¿no? Y a veces dudamos a veces, nuestro cuerpo y nuestras inseguridades sobre nuestro cuerpo. Y bueno, si lo llevas más allá, si tienes una diferencia física real, ¿no? Si tienes como alguna discapacidad evidente o no evidente, si tienes gustos muy distintos a la norma, entonces eso te hace pensar que lo que tú eres, en algún momento llegas a esa reflexión, oye, pues a lo mejor lo que yo soy no es tan válido, ¿no? Y entonces historias como Evasaurio, que te ayudan como a reconectar como con tu esencia y decir, pues sí soy raro, pero está bien, ¿no? Evasaurio es mexicana, Sí. nacida, creada y difundida en México, pero también en este momento estamos pudiendo ver que Evasaurio habla coreano, portugués. Sí, portugués. ¿Cómo fue también esta oportunidad de poder traducir a otros idiomas a Evasaurio? ¿Cómo se da esta oportunidad de que te digan, bueno, ya no solo va a hablar español, va a hablar coreano y va a hablar
portugués, pero vamos a ir a una pausa y regresando platicamos de ello. En un momento regresamos a Monitoreo en Núcleo Comunicación del Sureste. Continuamos con Monitoreo en Núcleo Comunicación del Sureste. Gracias por continuar en Monitoreo. Estamos platicando con Memo Plastilina sobre Evasaurio. Y antes del corte decíamos que Evasaurio no solo habla español, habla portugués, habla coreano. ¿Y cómo fue esta oportunidad de traducir a otros idiomas a Evasaurio? Porque eso significa que Evasaurio está viajando por el mundo. Sí, la verdad es que fue muy mágico. Yo creo que muchas cosas que han sucedido con Evasaurio les puedo poner ese adjetivo de mágico, porque han surgido de una manera muy espontánea, natural. Pues las editoriales en las ferias del libro en el país y alrededor del mundo promueven ciertos títulos para traducción, ¿no? Y para eso muchas veces son las ferias, para que las entre editoriales puedan hacer negocios, encontrarse. Mira, tengo estos títulos para traducción, ¿cuál te gusta? Y hacer como las contrataciones. Pues sucedió que en una feria en Taiwán, la editorial con la que está publicado Evasaurio, que es Planeta, lo llevaba para promoción y ahí conoció a una editora coreana, de una editorial coreana que se llama La Planta, o sea, tiene nombre en español, la editorial en Corea, y le gustó mucho Evasaurio. Y entonces decidió tomarlo para traducirlo y llevarlo allá a la cultura coreana. Y yo me enteré tiempo después, cuando ya el libro estaba entrando a la imprenta en Corea, porque me etiquetó en Instagram la editorial de Corea. Y al principio yo pensé que a lo mejor una persona de Corea había conseguido el libro y le había gustado, pero no había entendido. Uh-huh. Pero cuando ya vi, me empezó a mandar mensajes y la imprenta, y luego ya mi editorial me buscó y me dijo, mira, ya se logró la negociación con Corea, y pues bueno, fue mágico, muy, muy mágico. Y el año pasado, 2025, me invitaron a la Feria del Libro de Seúl para presentarlo allá, y tuve una charlita con personas, y además tuve oportunidad de ir a escuelas, a bibliotecas, a librerías, en Seúl y en otras ciudades pequeñas alrededor. Y bueno, pues para mí todo es todavía como un sueño muy mágico. Y yo les decía a los niños, también el día que tuvimos aquí en Campeche la presentación de Evasaurio, igualito como está pasando con ustedes, igualito sucedió allá, solo que allá hablaban en coreano, pero así como ustedes están conociendo ahora la historia de Evasaurio, imagínate que al otro lado del mundo también hay otros niños que también están conociendo la historia de Evasaurio. Y también jugamos a ser dinosaurios con plastilina y, bueno, no sé, es como si el mundo se hiciera pequeño de repente. Y ahora la traducción a portugués también me la anunciaron hace muy poco. Aún no tengo un ejemplar en físico en mis manos, pero ya tengo la fotografía de la portada. Espero que me llegue muy pronto. Y bueno, pues resultó que Evasaurio es políglota, entonces, pues si sigue aprendiendo más idiomas, yo voy a ser muy feliz. Muchas veces ha dicho que lo universal son los números, ¿no? Que la matemática es igual en todo el mundo, que la matemática ha sido la misma y seguirá siendo la misma con lo largo de los años. ¿Consideras que lo mismo con el arte, al ver que el sentimiento de un niño mexicano, de Guadalajara, de Campeche, no diferencia mucho del sentimiento que puede tener un niño en Seúl, en Busan, en todas estas partes también ahí de Asia? ¿El arte es universal? Sí, completamente. Las historias son universales, como la música es universal. A todo mundo nos encanta que nos cuenten historias. Y hay historias que nos atraviesan como humanos. Hablemos el idioma que hablemos y estemos en el lugar del mundo en el que estemos. No todo ha sido miel sobre hojuelas, también que es muy complicado ciertos puntos para los artistas. En primera, que tu arte sea aceptado, que sea bien visto. ¿Cómo fue la primera vez que tú intentas llevar tu arte
y Evasaurio y que te digan, pues no, porque está muy adelantado a la época, o qué tal si no es aceptado, si no es redituable, para quienes ven el arte como un negocio y no ven el arte como lo que es una forma de expresión y de comunicación, como fue también cuando te dijeron no. Bueno, pues sí, pasamos por diversas anécdotas y experiencias que en el momento que suceden sí te bajan el ánimo. Y si en algún momento sí me replanteé, ¿de verdad quieres mostrar libros con plastilina? O sea, ¿de verdad eso es lo que quieres? Pues porque había muchos nos, o había comentarios como, cuando ganes un premio, regresas, ¿no? O no pierdas tu tiempo, aquí no publicamos plastilina, ¿no? Como ese tipo de comentarios. Y entonces yo ya me regresaba de capa caída, ¿no? Porque yo aproveché y crecí mucho en la Feria del Libro de Guadalajara, en el FIL Guadalajara. Pero así como hubo estos editores que a lo mejor no se dieron tiempo o, o que tuvieron comentarios pues no muy afortunados o agradables, también hubo otros que se dieron el tiempo, que se sentaron conmigo y me dijeron, me gusta, pero mira, podrías mejorar tu uso de color. Podrías editar un poquito más. Podrías hacer esto. Y entonces yo llegaba al siguiente año con los cambios que estas personas habían sugerido. Me decían, muy bien, ahora sí, pero ¿qué tal que trabajes un poquito sobre esto? Entonces, mi trabajo fue mejorando gracias también a estos editores. Entonces, no todo fue tan terrible. O sea, sí lo fue y sí me desanimé, pero por el otro lado también hubo editores que me echaron la mano. Y hasta que llegó el momento justo, como la persona correcta en el momento indicado. Porque en esa fila donde yo conocí a mi editor actual, el que me dijo que sí con Evasaurio, según yo ya había terminado mis citas con editoriales esa vez, había tenido 2, 3 citas buenas, pero nada concreto, y él me dijo, solo tengo 5 minutos, y yo ya no tenía contemplada esa cita, sino que una conocida que nos encontramos en ese momento me jaló de la mano y me dijo, mira, conozcan su trabajo, y solo tengo 5 minutos, pero esos 5 minutos bastaron. Y me dijo, ¿qué tienes para ver? ¿Qué me puedes mandar? Y ahí empezó esta historia. Sí había ilustrado otros libros de otros autores antes de ese momento para diferentes editoriales, pero el momento en el que fue mi momento de mostrar mis historias, mi trabajo ya completo, fue ahí con mi editor actual de Planeta. Y bueno, a mí me gustaría que siguiera habiendo más ilustradores con plastilina y con otros medios artesanales, porque el elegir un medio artesanal para ilustrar un libro también es un discurso, ¿no? ¿Por qué no elegir hacer? Es un discurso decidir elegir un medio artesanal o hacerlo digitalmente, ¿no? O sea, ya la elección ya es un discurso, ¿no? El que tú te vayas por algo que está hecho a mano. El tiempo que tardas en hacerlo se convierte en un valor también, porque dice que es algo que está hecho con cuidado, que está hecho con paciencia. Con amor. Con amor, que hay un humano que está detrás de eso. Y no porque lo digital no lo esté, también hay manos detrás de quien dibuja en una tableta y esto, pero el que una huella digital se pueda quedar plasmada sobre la plastilina, un gesto que de repente puede ser más espontáneo, eso te da más pistas, deja rastros de la persona que lo hizo. Junto con Evasaurio vienen 2 ejemplares más. Tenemos 2 puertas. 2 puertas. Que igual podemos ver en la portada a una pequeña. Y tenemos Huella. Huella. Que aquí se ve a un pequeño en la portada. ¿De qué va Huella y de qué van 2 puertas? 2 puertas es un libro que me invitó a hacer el INE. El INE tiene una colección que se llama Árbol, que son historias sobre el cuidado del medio ambiente. Es una colección muy bonita y que tristemente no es muy conocida,
que tiene a grandes autores, ilustradores mexicanos, que yo invito a las personas que vayan porque todos los libros están descargables gratuitos en la página del INE. De verdad que son desde preescolares hasta preparatoria, y la verdad que todos están hechos por autores y autoras, ilustradores, ilustradoras muy dignos de nuestro país. Entonces vayan a descargarlos. Y bueno, a mí me invitaron a hacer un libro para preescolar. Y entonces va sobre una niña que encuentra en un parque un árbol que tiene 2 puertitas chiquitas. Por eso se llama 2 puertas. Y entonces, para poder pasar a través de las puertas, tiene que comerse el frutito del árbol y se convierte en un pajarito. Y va a explorar qué hay detrás de una puerta y luego qué hay detrás de la otra. Y entonces te habla un poco sobre las opciones. Tienes 2 opciones, ¿no? ¿Cuál escoges? Porque la vida, la tierra, siempre va a decir que sí cuando tú decides trabajar con ella. O sea, si cuidas una plantita y todos los días le pones un poquito de agua, la tierra, la naturaleza siempre te va a decir que sí y va a hacer florecer una planta muy grande. Entonces, de eso habla un poco 2 puertas. Y Huella está también editado con Planeta. Esta también es historia de dinosaurios. Trata sobre un niño que es fanático de los dinosaurios, que yo creo que siempre conocemos a uno, a una niña, a un fuimos. Niño, fuimos, que Sí. saben todos los nombres, que por cierto me han llegado varios en estos días aquí a Campeche, a La Rosera, estos que te corrigen si dices un nombre mal, si te equivocaste, porque ese dinosaurio no vivió en la misma era que ese otro. Entonces es la historia de un niño así, una enciclopedia de dinosaurios, le digo yo. Que imagínate que vive aquí en Campeche y que a las afueras de Campeche encuentran un esqueleto de dinosaurio. Pues, ¿qué le va a pasar a ese niño, ¿no? Lo que va a provocar en él. Y él, cuando va a ver el esqueleto armado, incompleto, pero ya armado en el museo, espera que no haya nadie en la sala y se atreve a tocarlo. Y cuando lo toca, existe una conexión entre el niño y el dinosaurio en las noches, siempre que duerme, va a encontrarse en el Valle de los Dinosaurios cuando ese dinosaurio estaba vivo y logran tener como una relación de amistad entre ellos, el dinosaurio y el niño. Es como el niño y la bestia, ¿no? Sí. Otra vez un poco este juego como en Evasaurio. Ya para despedir, porque lamentablemente se nos acaba el tiempo, ¿qué sigue para Memo Plastilina en este 2026? Pues estoy muy feliz porque Basaurio es muy inquieta. Es una niña dinosaurio muy correlona y pues ahora estamos trabajando en un cortometraje animado de Basaurio. Ganamos el apoyo del IMCINE para hacer un cortometraje animado desde el año pasado. Estamos trabajando, terminando la preproducción. Ahora el mes próximo empezamos ya la producción, la animación, y esperamos para marzo, abril de 2027 esté el cortometraje terminado, y a mí me va a dar mucho gusto venir a presentarlo acá a Campeche, a La Rosera o a cualquier foro en donde me inviten, y que todos sigamos conociendo ahora a Basaurio y podamos ver cómo se mueve con la cola al mismo tiempo, cómo habla, quiénes son sus compañeros de clase. Estoy muy feliz. Como creador estoy como en una etapa muy prolífera y que me da mucha alegría. Correcto, pues muchísimas gracias por acompañarnos en Radio Fórmula, por permitirnos conocer tu trabajo y tus historias, y esperemos volverte a ver cuando el cortometraje esté listo. Me encantará venir a presentarlos y agradezco también de todo corazón a ustedes por darme el espacio. Gracias, muchas gracias también a usted por acompañarnos en Monitoreo. Yo soy Regilia Llanes y nos vemos el próximo sábado. El sentir ciudadano ahora tiene respuesta. Monitoreo. Escúchanos el próximo sábado a través de Núcleo Comunicación del Sureste.